Bueno, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener nuestras prácticamente últimas clases que tenemos en relación con su materia de fundamentos de enfermería. En esta ocasión vamos a realizar una revisión rápida de lo que son las fases del proceso de atención de enfermería, en específico las que nos competen de los dos últimos o de las dos últimas fases de este proceso tan importante que hemos realizado durante este largo tiempo y que sin lugar a dudas pues sí se nos ha hecho un poco complicado, pero también sabemos que el hecho de que se nos complique no es por cuestión propiamente que no se sepa manejar ni mucho menos fundamentar, sino más bien que es apenas su primera experiencia y dadas las condiciones en las que se están presentando, pues evidentemente tenemos nosotros que mejorar de alguna manera con el paso del tiempo cada una de las formas en las que vamos abordando cada una de estas fases, de tal manera que a ustedes como enfermeros o enfermeras pues les permita identificar oportunamente necesidades. Recordemos que la parte más importante del proceso de atención de enfermería, y se los mencionaba en las clases anteriores, por lo menos el 80-90% de su proceso de atención de enfermería viene directamente desde la valoración. ¿Y por qué desde la valoración? Porque nosotros recordemos que ahí es en donde nosotros vamos a identificar la mayor cantidad de necesidades que tiene nuestro paciente. Y el hecho de identificar necesidades pues nos obliga a que generemos objetivos y ahora con la capacidad que tenemos de diagnosticar cuidados en específico e intervenciones propias de enfermería, pues con mayor razón tenemos la oportunidad de mejorar nuestra práctica profesional, sin olvidar los objetivos que tiene pues el hecho de convivir con demás profesionales de la salud. Eso nos va a permitir a nosotros tener esa fortaleza adicional en un campo clínico. Y bien, ahora vamos a iniciar con una fase, esta fase del proceso de atención de enfermería que es la planeación. Ya una vez que ustedes integraron sus diagnósticos de enfermería, viene la parte bien importante de planear. El hecho de decir planear significa que ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que hacer intervenciones, sí las voy a realizar. Ya nosotros vivimos algunos ejemplos en las clases y en la retroalimentación que tuvimos el día de ayer. El hecho de planear significa que entonces ahora voy a poner a andar cada una de las intervenciones que yo voy a realizar con mi paciente. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera, como dice aquí, tengamos un mecanismo que nos permita demostrar que enfermería tiene nuestro propio objetivo y que podemos alcanzarlo. Esto es lo más importante que yo quiero que ustedes se queden, que somos capaces de poder generar este concepto y este conocimiento de objetivos y que de alguna manera también nos va a permitir consistir en elaborar un plan de cuidados donde se deben establecer los resultados e intervenciones de enfermería después de haber identificado los problemas. Ahí es en donde queda el resultado final de todo lo que ustedes han hecho. El hecho de que ustedes implementen actividades de enfermería propiamente, pues entonces nos obliga a que este reconocimiento que tengan de alguna forma sea mucho más notorio todavía. Dentro de este proceso de planeamiento, nosotros vamos a tener algunas fases y vamos a como que de alguna manera retomar algunas consideraciones que ya la veníamos haciendo en la valoración. ¿Por qué? Porque primero vamos a establecer las prioridades de todas estas necesidades, recuérdenlo, vamos a nosotros estipular cuál es la que más me interesa. ¿Por qué? Porque es la que representa un mayor riesgo o que su presencia tan solo en el contexto de salud y enfermedad de mi paciente tiene un contexto mucho más impactante. Es decir, que va a modificar de alguna manera para bien o para mal la conducta y el comportamiento del concepto de salud y enfermedad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos fijarnos posteriormente los resultados esperados. Recuerden que a todas las intervenciones nosotros le tenemos que dar un razonamiento científico, como lo vimos en la clase de retroalimentación el día de ayer. Esta retroalimentación consiste en que yo, si quiero hacer una intervención de enfermería, ahora voy a ver qué es lo que yo quiero lograr con esta intervención. ¿Por qué? Porque nosotros a través de estas intervenciones y de estos objetivos es la forma en la que nosotros vamos a poder prescribir los cuidados de enfermería. Y acuérdense que ustedes prescriben cuidados. Y obviamente el establecimiento de los logros. Los logros, ¿por qué? Porque al final del día, cuando nosotros pasemos a la siguiente fase del proceso de atención de enfermería, que ya es propiamente la evaluación o la ejecución primordialmente, vamos a ver que en esta prescripción de los cuidados de enfermería, pues nos va a permitir establecer estrategias que ayuden a conseguir el resultado esperado. Ahí es en donde yo enfermero o yo enfermera tengo que determinar qué acciones voy a seguir
para que pueda alcanzar el objetivo que yo me propuse. Debemos de basarnos en los factores relacionados. Todos estos factores relacionados, acuérdense, están completamente sustentados en los signos y síntomas que presente mi paciente. Y de alguna manera también promover la salud, prevenir complicaciones, mantener la misma salud, restablecerla y proporcionar una calidad de vida. Y muchas veces esto se nos olvida o se les olvida en gran medida a todos los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente a veces no estamos familiarizados con el proceso. Y más allá de que no estemos familiarizados con el proceso, difícilmente vamos a nosotros poder establecer una conexión más empática con el paciente. Hay veces por factores externos como la carga de trabajo, que a lo mejor el paciente no coopere, que venga un poco agitado. Entonces, pues sí, es importante que ante estas necesidades y ante estos escenarios que se nos van a presentar como rol de enfermería, pues nosotros también podamos identificar las características de los cuidados que yo le voy a ofrecer o que ustedes le van a ofrecer a sus pacientes. Deben de ser coherentes con el plan de cuidados. Es decir, que todas sus acciones tienen que estar relacionadas completamente con sus intervenciones. Ahora, recuerden que el NIC es una herramienta de apoyo muy importante para ustedes. Les van a establecer cuáles son sus intervenciones que de alguna manera se acoplen a la necesidad o al cumplimiento de la necesidad de su paciente, pero que tienen que estar completamente relacionadas, que efectivamente permitan cumplir el objetivo que ustedes están estableciendo. De tal manera que los cuidados también deben ser basados en principios científicos. Acuérdense que no es lo mismo que hace muchos años las abuelitas decían que para las heridas o para una quemadura, pues utilizábamos a lo mejor un remedio casero, ¿no? Cuando en la actualidad pues ya tenemos muchos medios físicos, químicos para poder atender este tipo de problemas. Y obviamente pues recuerden que una parte que van a ver más adelante que es medicina basada en evidencia, también la enfermería se basa en la evidencia. ¿Por qué? Porque son fundamentos propios que sí, efectivamente son parte de la medicina, pero que a nosotros nos fortalece el conocimiento. Por lo tanto, también los cuidados que nosotros debemos de prestar hacia los pacientes tienen que tener la característica de ser individualizados. Si bien el proceso de atención de enfermería sabemos que se puede aplicar a una persona, a una familia o a una comunidad en específico, sí debe de quedar claro que nosotros vamos a organizar esos cuidados específicamente de manera individual. ¿Para qué? Bueno, pues porque también nosotros tenemos que proporcionar un ambiente seguro y terapéutico. No es lo mismo que prestemos la atención en un consultorio a que prestemos la atención directamente en un domicilio. Recordemos que nuestros modelos de atención en la salud actualmente dicen que debemos de adaptarnos y esta capacidad adaptativa que tiene el profesional de enfermería hoy día es muy importante porque ahora ya nos permite abordar otros escenarios y eso es lo que vemos en la práctica clínica del día a día. Enfermería industrial, enfermería nefrológica, enfermería psiquiátrica, enfermería gerontogeriátrica, entre tantos campos que ya nosotros tenemos un contexto más definido. ¿Por qué? Porque también vamos a ver que las características de los cuidados cada vez nos están permitiendo y deben de tener la capacidad de enseñar y aprender del propio paciente y que el propio paciente sea capaz de devolverles a ustedes el concepto de lo que están aprendiendo. He ahí los dos conceptos fundamentales de lo que nosotros relacionamos con los diagnósticos de promoción a la salud. Ajá. Y el uso de recursos apropiados, que también sus necesidades del paciente, pues no solamente queden en eso, sino que simple y sencillamente ustedes también vean la forma en la que estos pacientes pueden cumplir sus necesidades a través de sus cuidados que le van a fomentar. Y bueno, ya entrando en materia general, la etapa 4 del proceso de atención de enfermería, que es la ejecución, ahí es en donde ya nosotros vamos a llevar a cabo nuestro plan de cuidados de enfermería. Recordemos que el plan de cuidados consiste entonces en mis intervenciones con mis resultados que yo espero de la acción que estoy realizando con el paciente en satisfacción de sus necesidades. Aquí ustedes como enfermeros o enfermeras tienen toda la responsabilidad en la ejecución del plan. Aquí ya no interviene completamente ningún otro profesionista más que ustedes, pero sí incluyen al paciente, a la familia y otros miembros del equipo de salud en el contexto de la promoción y de las garantías que establece la salud hacia la recuperación y el restablecimiento de la salud de las formas. ¿Por qué? Porque emergen nuevos datos. Recordemos que durante toda esta etapa de ejecución,
pueden surgir nuevas necesidades o puede haber alguna complicación que no me permita cumplir mis intervenciones que yo estoy realizando. Por poner un ejemplo, si es un paciente diabético y le tocaban sus medicamentos y el paciente fallece, pues es algo que no está en mi alcance, pero que sí de alguna manera debemos de abordar a otros miembros del equipo de salud, a la familia. ¿Por qué? Porque sabemos que en un momento determinado este paciente se puede complicar y por lo tanto a lo mejor en algunas ocasiones no voy a alcanzar a cumplir mis objetivos. ¿Por qué? Porque este paciente se puede complicar o bien puede fallecer. Y finalmente llegamos a la etapa 5. En la etapa 5 de la evaluación ya aquí es donde nosotros vamos a enfocar lo que es el NOC. ¿Por qué? Porque vamos a establecer el alcance de los objetivos que nosotros tuvimos. Sí, vamos a determinar cómo ha funcionado el plan de cuidados de enfermería. Es como una forma de que yo voy a tener los resultados de manera tangible, decir qué tanto mejoró, qué tanto empeoró o cuánto se mantuvo en esas condiciones mi paciente, para poder definir si hay necesidad de hacer una revaloración que viene incluida en esta etapa. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros a cubrir las necesidades. Acuérdense, no podemos dejar tratamientos inconclusos. Aquí vamos a hacer una relación entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados, lo que permitirá identificar cambios necesarios en el plan, lo que les mencionaba. De alguna manera, pues nosotros vamos a ver que en esta etapa de evaluación vamos a tener algunas características que debemos de seguir. Primero, pues la recolección de datos sobre el estado de salud del usuario. Hay que hacer un comparativo de cómo llegó, cómo se ha mantenido y después de nuestras intervenciones, cómo se presenta ese paciente su estado de salud. Comparar los datos relacionados con los resultados para poder emitir un juicio sobre el progreso del cliente hacia el logro de los resultados, lo que mencionábamos, si realmente ha mejorado, si no ha mejorado o qué condiciones pudieran complicarse y nos permite hacer una revaloración de nuestro plan de cuidados de atención de enfermería. Recordemos que este proceso de atención de enfermería es dinámico. Todas las fases de este proceso son dinámicas, no son estáticas. Son dinámicas porque en un momento determinado puede tener otra orientación, otros resultados u otro fin mi paciente. De ahí que nosotros pues tengamos que de alguna manera tener conciencia sobre realmente este trabajo que ustedes están haciendo como enfermeras o como enfermeros de manera general. Ustedes como enfermeras recuerden que tienen en sus manos el poder de manejar la salud de los pacientes. El médico únicamente es el apoyo científico, si lo queremos ver desde esta perspectiva, en cuestión de la prescripción médica, del diagnóstico médico, pero nosotros como enfermeros también tenemos esa capacidad de discernir sobre las condiciones de salud del paciente. Y recuerden que ustedes van a llegar hasta donde ustedes quieran. Nada los va a limitar más que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos sabemos lo que realmente podemos alcanzar como enfermeras o como enfermeros. Y bueno, ya dentro de este proceso de atención de enfermería, recordemos que no somos, como el hecho de tener un título profesional y una cédula profesional como un servidor se los muestra en esta diapositiva. Recordemos que nuestras intervenciones también están sujetas a una serie de procesos que en un momento determinado pueden considerarse como situaciones o casos médicos legales. ¿Y esto por qué? Bueno, porque sabemos que el hecho de estar trabajando con una vida humana constituye un riesgo muy alto de que mis intervenciones, de que mis documentos que yo estoy expidiendo como parte de la terapéutica del paciente y a nivel institucional, sea público, privado, etcétera, etcétera, pues tienen un impacto legal sobre la calidad de vida que le estoy ofreciendo a un cliente. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos escuchado a lo largo de muchos años historias acerca de situaciones en las que las enfermeras, los médicos, cualquier profesional de la salud están involucrados en alguna situación médico-legal por mala práctica, por negligencia médica, por errores en la medicación, por omisiones o por el incumplimiento del tratamiento que requiere el paciente para el manejo y el apego a la salud. Y bueno, nosotros como futuros profesionales, pues recordemos que tenemos una encomienda muy grande. Nosotros lo veíamos en la responsabilidad profesional, lo veíamos en el código de ética que nosotros tenemos como enfermeros, en los derechos del paciente. Recordemos que en un momento determinado nosotros también vamos a ser parte de los pacientes y obviamente nosotros queremos
la mejor atención para cada uno de nosotros, así como queremos la atención para nuestros familiares, en algún momento nosotros también la vamos a demandar. Pero bueno, para esto, pues es importante que ustedes como enfermeras o enfermeros, pues sepan que nuestras actividades, más allá de que forman parte de una rama científica, que son las áreas de la salud, recordemos que también estamos sujetos a legislaciones sanitarias que conforman nuestro sistema de salud. Y bueno, todas estas regulaciones vienen propiamente de lo que es la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo a nivel internacional que va a regular el comportamiento de todas las instituciones a nivel público, particular y en general de todas las instancias sociosanitarias de los países en general. Y cada país va a determinar sus secretarías o sus órganos independientes de cada una de los estamentos políticos, económicos y sociales que tiene cada región. En el caso de México, recordemos que nuestro organismo máximo o nuestro órgano rector máximo legalmente hablando, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y del artículo número 4, que establece que todas las personas tienen el derecho a la protección de la salud, de ahí nosotros vamos a empezar a ver que emanan una serie de organismos, como la Secretaría de Salud, entre otras dependencias independientes de los organismos descentralizados de nuestro gobierno, que van a regular el comportamiento de todas las instituciones de salud en nuestro país, específicamente hablando del sector público y del sector privado. Así como nosotros conocemos instituciones como el ISSSTE, IMSS, ISEM, ISEMIM, etcétera, etcétera, nosotros vamos a ver que el comportamiento que tenemos nosotros para la sociedad está regulado por estas instituciones de salud y que se apegan a diferentes estamentos como las normas oficiales mexicanas, reglamentos de seguridad, higiene y medio ambiente del trabajo, y entre las demás dependencias que vamos a ver que emanan de aquí. Por ejemplo, otra de ellas es el artículo 123 que regula la Ley Federal del Trabajo, también las condiciones laborales que nosotros tenemos que tener para poder ejercer nuestra profesión. De manera general, pues son lineamientos que no debemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque en esta rama legal que nosotros estamos involucrados en el cuidado de la vida humana, pues podemos incurrir en fallas que de alguna manera pueden hacernos tener eventos un poco desagradables en cuestión ya sea económica, porque vamos a ver las diferentes sanciones a las que podemos ser sujetos nosotros, al grado de llegar hasta perder la libertad por situaciones que nosotros conocemos como negligencia médica. Y esto pues obviamente es dirigido para todas las personas. Recordemos que todas las personas que tienen un título y una cédula profesional están comprometidos a prestar sus servicios, apegados a un código de ética y moralidad y a esa responsabilidad profesional. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que tener mucho cuidado con la práctica que realizamos día a día, porque estas intervenciones que ustedes van a hacer con sus pacientes, de alguna manera tienen esa prioridad, ¿no? Tienen ese compromiso de salvaguardar la vida del paciente. Pero ¿qué pasa cuando esto no ocurre? ¿Qué pasa cuando nosotros, en lugar de actuar, ya sea por desconocimiento, por ignorancia, por omisión, por irresponsabilidad, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Bueno, pues eso lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Y recordemos que para sustentar las bases más legales o de alguna manera poder tener un contexto más amplio y criterio sobre esto, pues recordemos que nosotros como enfermeros y enfermeras también estamos sometidos a lo que es el código de ética y enfermeros, enfermeras aquí en nuestro país. Ya lo habíamos visto nosotros con anterioridad. Sin embargo, es importante que lo recordemos. ¿Por qué? Porque este código de ética hace explícitos los propósitos primordiales, valores y obligaciones de la profesión. Recordemos que ahí viene todo implícito lo que es la responsabilidad profesional. Y por lo tanto, el objetivo de que nosotros le hagamos caso a este código de ética para enfermeras y enfermeros de México, pues su objetivo primordial es que nosotros toquemos y despertemos la conciencia del profesionista, que en este caso son ustedes, para que el ejercicio profesional que ustedes van a desempeñar en una sociedad se constituya en un ámbito de legitimidad y autenticidad en beneficio de la sociedad. Al combatir la deshonestidad en la práctica profesional, hablamos de muchos valores, de muchos perjuicios que vamos a ver en relación con las normas jurídicas plasmadas en las diferentes leyes y estamentos jurídicos
que regulan el ejercicio de todas las profesiones. En este caso, recordemos que las profesiones están reguladas por la Dirección General de Profesiones. Ahora bien, nosotros en este preámbulo para enfermería es importante que contemos con un código de ética para resaltar nuestros valores heredados. Gran parte de los problemas que en la actualidad vemos en las diferentes instituciones de salud se debe porque la práctica de enfermería actualmente se ha deshumanizado al grado de que ya no tenemos una conciencia, ya no tenemos una forma o un respeto, digámoslo así, hacia la vida. ¿Y esto por qué? Porque obviamente se han condicionado una serie de errores que incluso se han tenido que implementar estrategias para evitar que sucedan estos errores. Sin en cambio, pues nosotros seguimos viendo que suceden y suceden con mucha frecuencia, perjudicando el estado de salud de los pacientes y de cada uno de los familiares, porque también recordemos que un error en la práctica médica no solo tiene repercusiones sobre el paciente, sino también sobre su contexto familiar. ¿Qué tal si a lo mejor nosotros tenemos una situación en la que el paciente por alguna razón pierde la vida por una negligencia médica? Y si esta familia que dependía de esta persona que fallece a consecuencia de esta negligencia, pues imagínense todos los aspectos o el golpe económico, social y legal que vamos a tener con esta familia por estas situaciones que nosotros hemos propiciado por una mala práctica. También debe de inspirarse la correcta conducta profesional, considerando lo ético que no es negociable. Aquí recuerden que nosotros estamos para prestar un servicio. Claro que también la ley marca que tenemos derecho a recibir una compensación y remuneración económica, mas no establece que tengamos nosotros que ponerle un precio a un cuidado, que en este caso, pues sí, nosotros tenemos ese compromiso profesional con la sociedad de ver y salvaguardar la vida e integridad de las personas. Y porque hay una gran diferencia entre el bien actuar por seguridad, temor o simple obediencia, que nosotros ya no nos vean como simples hacedores de cuidados o de cosas en un hospital, porque nosotros también es lo que se conoce como ética profesional, ese respaldo que nosotros vamos a tener de la sociedad. Y bueno, yo les mencionaba de manera general, pues que hay aspectos legales en la práctica de enfermería. Esto hace que el riesgo de las demandas cada vez vaya haciéndose incrementado. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primera, porque hay conocimientos de instancias jurídicas para hacer valer esos derechos. Hace muchos años difícilmente nosotros veíamos, o no con tanta frecuencia por lo menos, que se demandara a una institución por una mala práctica, que médicos se fueran de manera completamente a la cárcel, enfermeras o algún otro profesional de la salud. Claro que sí lo ha ocurrido, pero como les comento, no es con tanta, o no al menos no era con tanta frecuencia. Hoy día vamos a ver que también hay una sociedad con mayor conciencia sobre derechos de servicios a la salud. ¿Y esto por qué? Porque también las diferentes instancias de salud han hecho manifestar esos derechos. Y en esa manifestación de derechos, pues también las obligaciones que tienen los profesionales de la salud para con la sociedad. Y de ahí el devenir de todas estas situaciones que, como temas, cada vez adquieren mayor importancia entre la población. ¿Por qué? Porque evidentemente para todos los seres humanos, la salud es uno de los bienes más preciados en la vida. Nosotros difícilmente vamos a poder comparar eh, una situación material con una vida. Hace muchos años yo recuerdo que un señor me preguntaba sobre que nosotros como profesionales de enfermería, pues si no sentíamos temor de perder una vida. Y pues claro que tenemos el temor, porque siempre tenemos ese temor. Y él me platicaba el señor que él trabajaba en una imprenta y pues él elaboraba calendarios, libros, revistas. Y ahí fue donde yo le puse esa analogía. A lo mejor usted podrá desperdiciar 100 hojas y las repone fácilmente, pero nosotros como profesionales, cuando nosotros tenemos una situación con un paciente, difícilmente vamos a reparar una vida. Al menos no la vamos a poder reponer. ¿Por qué? Porque no tenemos un inventario, por así decirlo, ¿no? Ah, pues ya se murió el paciente, te lo repongo con otro paciente. Difícilmente eso va a ocurrir. Incluso ni siquiera es ético el hecho de tener de este tipo de situaciones. Por lo tanto, vamos a ver que una de las responsabilidades que ustedes como enfermeros o enfermeras tienen al involucrarse en el cuidado de la vida humana es algo que se llama responsabilidad civil. Y esto se va a originar, o la definición de este problema
Se define como la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones derivadas del vínculo que establece entre el profesional de enfermería y el paciente al hacerse cargo de sus necesidades básicas. Es decir, desde el momento en que yo dejo de recibir indicaciones médicas o de que dejo de hacer mi trabajo en relación a las necesidades del paciente, desde ese momento estoy teniendo un problema legal. ¿Sale? Que no se les olvide que todas las indicaciones médicas que ustedes van a realizar o realizan dentro de una institución tienen completamente que anotarlas, registrarlas. ¿Por qué? Porque cosa que no esté anotada o registrada en sus notas de enfermería o expediente clínico ante un tribunal de justicia son acciones que nunca se realizaron, aunque las hayan realizado. Entonces aquí sí es importante que ustedes tomen conciencia que sus acciones hechas tienen que estar registradas. Y de alguna manera cuando dejamos de cumplir esto, pues ya vemos que tenemos una implicación legal. Otra implicación legal es la responsabilidad legal. Y esto se define que señala quien debe responder ante el cumplimiento o incumplimiento de tal obligación. Y tiene un ejemplo aquí claro. La enfermera tiene el deber de no dañar y cuando no cumple con ello comete un acto ilícito. Por lo tanto, será responsable del daño y deberá pagar o indemnizar el error causado. Imagínense, aquí ya nos habla de que cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer con nuestro paciente, específicamente en el bien actuar de nuestras actividades de enfermería, podemos recibir sanciones económicas. Y en la actualidad, para cómo se encuentran nuestras circunstancias particulares de la economía, pues es muy, muy poco probable que podamos hacernos cargo de una demanda civil o de una pena civil que tengamos que resarcir el daño. Yo creo que las cosas deben de planearse de mejor forma porque también esta responsabilidad o el efecto que puede tener estas causas sobre el paciente pues nos pueden llevar a algo más grave todavía, que es la responsabilidad penal. En el ejercicio profesional de enfermería conlleva el riesgo de incurrir en conductas que constituyen infracciones a la normativa jurídica. Es decir, que también el desapego a los protocolos establecidos, a ciertos procedimientos en la atención del paciente también pueden ser violaciones o pueden ser consideradas como delitos. Y este tipo de fallas en su mayoría están establecidas en el ejercicio de su profesión. Es decir, si yo, por ejemplo, ministro un medicamento que nadie me dijo que lo administrara, o por a lo mejor petición del familiar del paciente que me dice, ministreselo, si yo lo hago, automáticamente estoy haciendo una omisión de indicaciones médicas. O cuando doy un diagnóstico médico que le digo al paciente que a lo mejor tiene cierta enfermedad y pues estoy usurpando profesión. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estoy siendo consciente del alcance que tienen mis funciones como profesional de la salud, específicamente como enfermero. Yo no puedo hacer funciones médicas, yo no puedo hacer funciones administrativas quizás, o yo tampoco puedo hacer funciones que hacen otros departamentos porque no están en mi alcance. Yo no puedo de alguna manera propiciar a que la mala práctica, que es otra forma en la que el profesional de enfermería puede producir iatrogenia, pues de alguna manera me pueda comprometer. Entonces, ojo con estas situaciones. Y la iatrogenia, pues son causas por lo tal que vamos a ver que se derivan o se originan de diferentes comportamientos o conductas que vamos a tener dentro de un hospital. Una de ellas es por negligencia. Y la negligencia se refiere al descuido, a la omisión o abandono del paciente que le provoque un daño. Por ejemplo, el paciente se cayó de la cama porque la enfermera no levantó los barandales de protección. Ajá. Otra que por ignorancia, a lo mejor cuando no se cuenta con los conocimientos necesarios y esperados en un profesional de enfermería para prestar un servicio que ofrezca seguridad a los usuarios. Por ejemplo, el paciente presentó un rash alérgico a un antibiótico. Si a lo mejor la enfermera no sabía administrarlo, si no sabe los efectos secundarios o de alguna manera la interacción con algunos otros fármacos que pudiera estar consumiendo el paciente. Entonces, vean la importancia que ustedes tienen que tener y la responsabilidad a la que se están enfrentando cuando están haciendo las acciones que son propias de enfermería, porque a pesar de que son propias,
También recordemos que vamos a estar sujetos a legislación, ¿sale? Y bueno, aquí vamos a ver otras definiciones. Otra de las principales causas de iatrogenia se deben por algo que se conoce legalmente como impericia y se define como la falta de habilidad del profesional de enfermería para aplicar en el paciente los procedimientos necesarios durante su atención y que son atribuibles a su ámbito de disciplina. Cuando a lo mejor, por ejemplo, la enfermera instrumentista está practicando una cirugía en conjunto con un médico, no realizan su conteo de material, insumos y equipo, y resulta que ahí vemos en la radiografía que se quedan unas pinzas o unas tijeras adentro del paciente, ¿no? A lo mejor hemos escuchado historias así, pero son situaciones que lamentables siguen pasando en nuestra vida diaria y que pues de alguna manera nosotros también nos vamos a ser responsables de las consecuencias que esto pueda derivar en la salud del paciente. Y no deja de ser una situación legal. Todo esto, como les digo, pueden de alguna manera tener una repercusión ya sea económica o incluso hasta la pérdida de la libertad. Y aquí vemos algunas causas múltiples en las que el profesional de enfermería puede verse involucrado en un problema legal. Cumplimiento por incumplimiento, revelación de secretos, responsabilidad profesional. Entonces aquí es en donde sí es importante que ustedes como enfermeros y como enfermeras pues definan claramente su postura profesional para la prestación de sus servicios y también que conozcan estas definiciones, porque en un momento determinado nosotros podemos estar en alguna de estas condiciones y bueno, puede ser también por situaciones de falsedad, que estemos usurpando la profesión, como ya les mencionaba, aborto, que participemos en este tipo de procedimientos que en la actualidad pues sabemos que en algunas entidades está penalizado, en otras no. Aún así recordemos que nosotros estamos para promover la vida y no estamos para acabar con ella. Entonces, ojo con esas situaciones también. Abandono de personas. Hay veces en que me tocaba mi experiencia clínica cuando era pasante de servicio social en el hospital que yo hice mi servicio social. Me tocaba llegar a las 7 de la mañana a tomar signos vitales de todo un pabellón de pacientes y había pacientes que ya llevaban horas de fallecido, ¿no? Entonces, ahí, pues, ¿qué es lo que pasaba? Pues abandonaban a los pacientes, realmente nadie se percataba que fallecían y pues ya cuando se daban cuenta o pues avisabas, técnicamente pues ya era cuando era imposible realizar algo por tratar de salvar la vida de una persona. Entonces, hay situaciones que nos comprometen demasiado como enfermeros o como enfermeras, pero nosotros tenemos que poner nuestro mayor empeño porque estas condiciones no se presenten. Otra que también es una responsabilidad importante de nuestro cuidado, pues es el delito culposo, y es aquella conducta ilícita y delictiva en la que se ocasiona un daño a otra persona, pero en la que no hubo la intención de dañar. Y en esta ocasión aquí le atribuimos la circunstancia quizás a que a lo mejor la enfermera no sabía o a lo mejor el paciente nunca nos dijo alguna condición que pusiera en riesgo la práctica de enfermería. Y bueno, en general son situaciones que pues son de análisis, son de mucho énfasis o de enfoque multidisciplinario, porque aquí a lo mejor cuando estamos en un ambiente hospitalario difícilmente alguien te va a ayudar, te va a apoyar. De ahí la importancia que ustedes tengan que hacerse responsables desde este momento de que sus prácticas sean seguras. De ahí la importancia de que estudien, de que se refresquen cada día con conocimientos nuevos, que se actualicen en medicina. Esto es algo que a lo largo de su vida, créanme que les va a ir empezando a retribuir muchos éxitos y muchos logros si lo continúan haciendo. El delito doloso, que también es otra definición, en el que en este caso la conducta ilícita y delictiva tuvo intencionalidad, cuando a lo mejor nosotros sabemos que el paciente estaba moviéndose y pues a lo mejor dejamos la venoclisis ahí instalada cuando sabíamos que efectivamente estaba mal y en esta ocasión pues el daño se ocasionó de manera consciente y voluntaria. Ya no quisimos revalorar, ya no quisimos realizar ninguna otra valoración, ni mucho menos otra intervención y pues por lo tanto nosotros estamos haciendo un delito doloso. Cuando omitimos a lo mejor el hecho de que le pasamos un medicamento y a lo mejor ni se lo pasamos siquiera al paciente, ¿no? Y nosotros registramos que sí lo hicimos. Entonces,
Eso habla mucho de la ética y del compromiso profesional también, y lo menciono nuevamente de lo que nosotros estamos ejerciendo. Y pues recordemos que dentro de todo el marco legal en enfermería, pues nosotros tenemos que apegarnos a una serie de reglamentos que van desde lo particular hasta lo general. Recordemos que lo más importante en estamentos legislativos son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí se van a derivar todos los códigos civiles y federales en el ámbito penal, las leyes federales, leyes de profesiones, la Ley General de Salud como tal, los reglamentos de seguridad y atención médica en investigación a la salud, las normas oficiales mexicanas y también la normatividad institucional, es decir, a las dependencias a las que nosotros nos estamos sujetando. Ahora bien, eh, en cuanto a las definiciones que ya estuvimos manejando nosotros, sabemos que uno de los términos que puede quedar en cierta confusión o que nos puede generar cierta lata, digámoslo así, es el hecho de conocer una iatrogenia y mala práctica. La iatrogenia se refiere al efecto dañino o perjudicial que resulta directa o indirectamente de la actividad diagnóstica o terapéutica del equipo de salud. Abarca desde los efectos colaterales de los medicamentos, las secuelas de los procedimientos, los daños ocasionados por el uso de tecnología, hasta los errores por acción u omisión de los prestadores de servicios. El profesional de enfermería en este caso puede verse involucrado en actos de iatrogenia con pacientes en aspectos físicos, por ejemplo, como la caída de un paciente o las lesiones, aspectos biológicos por infecciones nosocomiales, psicológicos porque a lo mejor también hay violencia física, hay maltrato psicológico en el paciente, o de tipo social porque a lo mejor estamos estigmatizando o discriminando a nuestros pacientes de alguna forma, y puede hacerlo quizás de alguna manera voluntaria o involuntaria. Finalmente, la mala práctica pues es otra forma en la que el profesional de enfermería puede producir iatrogenia, y esta puede deberse principalmente a tres causas. Una de ellas, pues son los registros de enfermería. Cuando nosotros, por ejemplo, documentamos alguna situación que puede ser real o puede ser falsa, pero en beneficio mío lo voy a involucrar para que no me perjudique o no me sea perjudicial. El registro de enfermería, por lo tanto, recuerden que es la documentación legal, porque es parte de un expediente clínico, y donde se queda recogida toda la información sobre la actividad de enfermería referente a la atención de una persona en específico. Aquí no vamos a involucrar al familiar o a los familiares, aquí es específicamente de la persona. En este sentido, vamos a ver nosotros que una regla bien importante que se nos hace énfasis aquí es en relación a nuestras notas de enfermería. En punto número 1 dicen que tenemos que escribir en forma pulcra y legible. Sabemos que hay veces en que es difícil hacerlo porque nosotros ya tenemos una caligrafía establecida. Sin embargo, no debe de resultarles menos importante que lo que ustedes están realizando con su paciente quede completamente registrado. En la mayoría de algunos hospitales ya se está llevando a cabo lo que es el expediente clínico electrónico. Ahí quizás ya no tengamos tanto problema en cuestión de la caligrafía, pero dice que nosotros tenemos que mejorar nuestra redacción. ¿Por qué? Porque hay veces en que son situaciones que pueden dar a malos entendidos. Por ejemplo, redactar sin faltas de ortografía, que esto es algo bien importante porque a pesar de que somos profesionales, nosotros tenemos que utilizar diccionarios en caso de que desconozcamos algún término o que no sepamos cómo escribirlo o a qué referirnos ante un signo o un síntoma que presenta nuestro paciente. Tenemos que redactar frases claras, concretas y concisas. Ajá. Otra regla que nos hablan mucho aquí es de que tenemos que escribir con la tinta de acuerdo al turno, roja, verde, azul y negro, en el caso de los horarios que nosotros tengamos definidos en los diferentes hospitales, para evitar confusiones, principalmente. Otra regla, pues, es el uso de abreviaturas autorizadas. Aquí ustedes no pueden poner abreviaturas porque suelen confundirse con otros términos o con otros conceptos. Y al final del día pueden dar
un sentido ambiguo en la interpretación de una nota médica cuando hay una situación legal. A lo mejor yo quise decir una cosa y en realidad se entiende otra. Entonces, ahí hay una situación que no queda muy clara para la ley y sin embargo, pues ante el beneficio de la duda se considera como incorrecto o no correcto la forma en la que se estableció esta escritura y ahí es en donde podemos ver una situación legal en nuestra contra. Ahora, transcripción detalladamente de las prescripciones. Nosotros no podemos abreviar ni obviar quizás, o por el que me dijo el médico que lo hiciera, yo no tengo por qué quizás dejar de lado que no escriba o no anote mis indicaciones. A lo mejor al médico nunca se le pasó o se le pasó a anotar la indicación y yo la realicé. Y pues cuando hay una situación médico legal, pues el médico a lo mejor te va a decir, no, pues yo nunca te dije, o yo no sé qué anotaste, o yo no sé qué pusiste. Entonces ahí sí es bien importante que nosotros transcribamos detalladamente las prescripciones, pero previa verificación que estén anotadas, porque también es una defensa para ustedes. Hay veces en que sí, ciertamente a lo mejor no conocemos todo un contexto de a lo mejor algún medicamento, de algún procedimiento, pero por eso es importante que también investiguemos. Ahora, anotar toda la información acerca de los medicamentos, si presentaron reacción alérgica, si tuvo algún efecto secundario en mi paciente, incluso si no hubo complicaciones durante la administración de los medicamentos, porque muchas veces únicamente se escribe o se establece, se pasan medicamentos o se ministran medicamentos y ya, pero no se establece si hubo complicaciones, no hubo una vigilancia farmacológica, no vimos si se modificaron los signos vitales como consecuencia de los fármacos. O sea, son muchas cosas que tenemos que estar vigilando nosotros para que de alguna manera elaboremos una nota de enfermería clara y legible. Realizar oportunamente los registros. Todas las notas, acuérdense que tienen que ser elaboradas durante el turno. No las puedo dejar para mañana ni para pasado mañana o no me puedo anteponer ante una indicación médica o a un resultado que yo sé que va a pasar, pero y si no pasa, yo ya hice mi anotación de enfermería, entonces ya estoy errando y ya estoy teniendo situaciones legales. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de los espacios destinados para mis notas antes de que sean oportunamente registradas. De ahí que sea importante que ustedes realicen todas esas anotaciones de forma oportuna. Nunca registrar los cuidados de enfermería u observaciones antes de tiempo porque puede ocasionar notas inexactas u omisiones. Y esto puede ser muy claro. A lo mejor yo digo, pues como ya dice que ya le pasé el medicamento, entonces ya no se lo paso. Cuando a lo mejor nunca se lo pasé, o a lo mejor era otro paciente, o a lo mejor ni siquiera lo tenía registrado el paciente. Son situaciones que nos pueden comprometer también. Identificar claramente los cuidados por otro miembro del equipo de salud, que también es bien importante que se establezcan y se diferencien las intervenciones de enfermería cuando son independientes e interdependientes, es decir, acuérdense que dependen de otros departamentos, ya sea médico, rayos X, laboratorio, etcétera, etcétera, porque en algunas ocasiones pudiera haber situaciones en las que nos involucren. Ojo, también redactar las notas en los espacios adecuados. No podemos utilizar otros espacios, por ejemplo, las notas de los espacios médicos, para hacer nuestros registros de enfermería. Ellos tienen sus formatos, nosotros también tenemos nuestros formatos. Y bueno, acuérdense algo que yo les mencionaba, todo lo que no está escrito es una acción que no está realizada. Ante un tribunal de justicia, aunque yo le jure por la Virgen de Guadalupe y por todos los santos que sí le puse el medicamento al paciente, si no está escrito, para la ley no vale. Y automáticamente soy responsable de que ese paciente haya perdido la vida o se haya complicado, haya perdido la función de un órgano por la falta de aplicación del medicamento, que yo digo que sí apliqué, pero no está registrado. Entonces, ojo y tengan mucho cuidado, por favor, con esas anotaciones que ustedes realizan. Y bueno, les voy a dejar estos dos videos, por favor, para que los analicen. Son dos situaciones en las que vamos a ver que hay situaciones legales. Sabemos que en estos dos videos va a haber situaciones en las que nos va a quedar muy claro la forma en la que se presentan los errores que comúnmente se originan
como consecuencia de la mala práctica de un procedimiento, por la falla de comunicación entre profesionales de la salud o muchas veces por el desconocimiento de protocolos. Recuerden que nosotros estamos alineados a protocolos intrahospitalarios y si nosotros no cumplimos adecuadamente estas indicaciones o estos procedimientos, vamos a tener problemas realmente muy serios. Entonces, por favor, yo les pido de manera más atenta que pongan mucha atención en estos dos videos y que saquen sus propias conclusiones de cómo fue que se dieron los hechos, qué pudo haber cambiado la diferencia, qué consecuencias pudo tener o ha tenido este paciente y sobre la conciencia profesional. ¿Qué situaciones va a pasar con estos profesionales de la salud? Y bien, llegamos hasta un tema en el que nosotros vamos ahora a ver que gran parte de los errores que se cometen en un hospital e incluso fuera de él, ya hablamos incluso quizás de un ámbito familiar, hay situaciones en que la comunicación es fundamental para que se entiendan. Recordemos que la comunicación es un proceso de socialización entre dos o más personas, en el que nosotros tratamos de comunicar una información y tratamos de entender lo que las otras personas a través de los diferentes canales de información con los que poseemos nos llega para conocer, investigar, informar para diferentes fines. De alguna manera la comunicación constituye una herramienta fundamental también en la práctica de enfermería. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza somos sociables y el hecho de ser sociables nos establece claramente que la comunicación es la herramienta fundamental para nuestro ejercicio profesional. ¿Por qué? Bueno, porque la comunicación es un proceso, como ya les decía, en el cual nosotros vamos a entender la realidad del paciente de diferentes formas. Recordemos que en la valoración nosotros vemos al paciente, tocamos al paciente, lo escuchamos e incluso podemos interpretar cada uno de los comportamientos o conductas que manifiesta durante esta fase de valoración. Y algo que no deja de lugar, ahora sí que no deja ninguna duda, es que tenemos que relacionarnos forzosamente con los pacientes, pero no nada más con ellos, sino también con mi equipo de trabajo, con mis compañeras o compañeros de enfermería, con mis compañeros médicos, técnicos radiólogos, técnicos respiratorios, técnicos de, no sé, de algunas otras áreas críticas como terapia intensiva, quirófano, etcétera, etcétera. Y algo que pasa muy a menudo es que grandes problemas que se presentan a niveles hospitalarios, familiares, incluso les menciono, se debe a una falta de comunicación. Y algo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención cuando era estudiante era ese problema que existía precisamente en los hospitales. ¿Por qué hay tantas peleas? En algunos hogares, no pongo ejemplos porque no los conozco de momento, pero, por ejemplo, en una familia, ¿por qué hay tantas peleas? ¿Por qué hay tantas discusiones? Porque a lo mejor no hay una comunicación adecuada. Y lo que yo pretendo que ustedes comprendan en este momento es que la comunicación tiene un poder tan grande sobre nuestro clima laboral, sobre nuestras relaciones interpersonales que sostenemos día a día y que muchas veces podemos cambiar el origen o el rumbo de todos estos problemas que se suscitan de una manera muy simple, mejorando nuestra comunicación, nuestros procesos de comunicación, y a veces no lo hacemos. Yo aquí les pongo una imagen de un emoji o de varios emojis porque expresa a lo mejor diferentes sentimientos que tiene el ser humano durante todo nuestro día. A lo mejor tuvimos un mal día, un buen día, tuvimos una experiencia desagradable, pero al final del día nosotros debemos de ser conscientes que esas emociones de alguna manera van a influir en nuestra conducta y en nuestro comportamiento. Y yo hice una investigación en específico en el que precisamente me llama la atención el saber por qué se presentan tantas peleas o discusiones en un ambiente hospitalario. Y efectivamente, pues una de mis principales eh, hipótesis que yo me formulaba hace muchos años era porque a lo mejor las relaciones entre hombres y mujeres era una cuestión de género, que porque eres mujer, que porque eres hombre, que porque a lo mejor no me llevo bien contigo, etcétera, etcétera, pero era meramente como comportamental, ¿no?
A lo mejor otras ocasiones la edad, que podría ser un factor influyente. Nunca hemos dejado de ver que hay enfermeras que ya tienen avanzada edad, hay enfermeras más jóvenes y pues, por lo tanto también los criterios varían de persona a persona acorde a la edad, el enfoque clínico que tengan. Y bueno, eh, al final del día me queda claro y nos debe de quedar claro a todos nosotros que la comunicación es un elemento esencial de las sociedades. Es un aspecto vital para la dirección y el liderazgo, eso es indudable. En el ejercicio de la enfermería, la comunicación se enfoca en la atención del paciente y los resultados de la organización. Que también nosotros estamos logrando entender las necesidades del paciente y qué solución le estamos dando a ello para que tengamos un prestigio. Ahora, la comunicación y las relaciones interpersonales, recordemos y ya lo mencionábamos hace ratito, nos va a permitir conocer los mundos de cada persona, en el grado de que entendamos no solo sus sentimientos o sus emociones, ni sus situaciones orgánicas quizás. A lo mejor la comunicación nos lleva a conocer más contextos propios del paciente, la espiritualidad, por ejemplo, sus valores, sus creencias, etcétera, etcétera. Y en un ambiente laboral, ya lo mencionábamos hace ratito, una comunicación eficiente me va a permitir ser asertivo y mejorar las relaciones interpersonales. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que lleguemos de buenas todos los días, saludando a todo mundo, que a lo mejor para algunas personas va a ser completamente exagerado, pero el hecho de que te vean alegre, que te vean activo, pues ya como que de alguna manera favorece tu clima. A diferencia de que cuando llegas con una actitud negativa, llegas con una actitud a lo mejor un poco cooperativa, entonces ahí también se detonan situaciones en las que podemos hacer comentarios de que viene de malas y ya viste cómo está portándose, que es muy grosera o grosero. Entonces, efectivamente, la comunicación en estos sentidos sí es un factor determinante en las condiciones laborales e interpersonales que sostenemos con todo mundo. Aquí la motivación de nosotros como profesionales de la salud a que desarrollemos una comunicación más efectiva con nuestros compañeros, pacientes y demás personal es porque nosotros vamos a apoyar a nuestra autonomía, vamos a dirigirnos a tener una iniciativa, a mejorar nuestra toma de decisiones e incluso a solucionar problemas. Fomentar la retroalimentación positiva, no comentarios destructivos. Recordemos que es algo que muy comúnmente se va a presentar en nuestra vida diaria o dentro de la cotidianeidad. También reconocer los puntos de vista ajenos. Recordemos que mi punto es tan valioso como el punto de vista de mis compañeros y podemos llegar a acuerdos. No siempre tiene que establecerse un principio por una mera autoridad. Simple y sencillamente somos democráticos en ese sentido de la comunicación y también establecemos diferentes opiniones que pueden hacernos eh, una mejor calidad de vida y mejor atención hacia el paciente, que al final del día ese es el objetivo que yo quiero que se queden ustedes. En cuanto al planteamiento de este problema, pues vemos que hay veces en que los resultados de la organización se centran tanto en la atención del paciente o en la comunicación entre profesionales de la salud, pero trabajamos bajo ciertos niveles de estrés o a veces bajo ciertas condiciones sociales principalmente que nos hacen de alguna manera reprimir nuestras emociones. Y no solo eso, sino también a descartar a lo mejor los comentarios, como ya mencionaba, o algunas acciones que se pueden hacer en grupo para tomar la decisión sobre una situación en particular. Entonces, empiezan a surgir ciertos valores o antivalores, digámoslo así, en el personal de la salud. Y esto como consecuencia me va a tener a preguntarme qué es lo que pasa entonces con la comunicación. ¿De qué manera va a influir esta comunicación sobre el profesional de enfermería? Por un lado, vamos a ver que hay muchas variables que podemos determinar o que se pueden establecer para describir el fenómeno de la comunicación en el rol del profesional de enfermería. Pero el abordaje de esta temática pretende identificar principalmente esos puntos que aquejan a la disciplina y que ponen en entredicho muchas situaciones o valores propiamente eh, organizacionales por arriba de los intereses personales.
Si queda claro. Por un lado, uno de los objetivos que se establecen en esta investigación es conocer la percepción del entorno laboral que tiene el personal de enfermería. Y aquí viene la primera disyuntiva. Hay veces en que estamos tan enfocados en el trabajo o en los problemas que a veces difícilmente podemos canalizar ese estrés. Realmente, ¿cuántos de nosotros que convivimos en un hospital nos damos la oportunidad de mejorar nuestras relaciones interpersonales si no tenemos ese apoyo o esa escucha activa de nuestros compañeros? Hay veces en que más bien tomamos el comentario que mi compañero me dice para hacer difusión de este comentario y que todo el mundo se entere. Y ahí empiezan las relaciones destructivas, cuando a lo mejor nosotros podemos ser asertivos y podemos apoyar a esta persona para que tenga una mejor actitud hacia su trabajo. Otro también es conocer las problemáticas más persistentes de comunicación enfermera. O sea, vamos a identificar los puntos que alteran la comunicación entre nosotros como profesionistas, la relación que sostiene la enfermera con el paciente. Sabemos que hay pacientes conflictivos, sabemos que hay pacientes que son aprensivos, muy demandantes, o sabemos que hay pacientes que no te cooperan absolutamente en nada. Entonces, también el equipo multidisciplinario como compañeros de trabajo tiene una influencia. Y ahí es en donde quiero que se den cuenta qué tan grande es el estrés que nosotros manejamos y sostenemos al día a día con todas estas relaciones personales. Llegamos a casa y tenemos hermanos, tenemos papás, tenemos hijos, de algunos de ustedes, por ejemplo, o tenemos novia, tenemos pareja. O sea, vean hasta dónde nosotros como seres humanos somos tan sociables. Y cada uno tiene una representación diferente de sus problemas. La dimensión que adquiere con cada una de las personas es completamente diferente. Sin embargo, pues me queda claro que algunas de las características que ya mencioné que pueden alterar estos procesos de la comunicación, pues tienen que ver a veces con las sensaciones que nosotros no somos capaces de transmitir. Y no solo transmitir, o a veces no las reflejamos o no las demostramos adecuadamente. Para esto, pues nosotros hicimos una investigación en diferentes hospitales en las que pues nosotros quisimos averiguar específicamente qué percepción tienen estas personas de su clima laboral en relación a su trabajo. Establecimos algunos criterios de inclusión y de exclusión, es decir, quiénes van a participar, quiénes no van a participar, o a qué muestras de mi investigación voy a eliminar y que me pueden dar un falso positivo o un falso negativo en mis resultados de investigación. Mis variables de estudio, pues es las variables, es decir, los factores que nosotros consideramos más importantes en el desarrollo de esta comunicación. Entre ellos, la percepción de la comunicación y las relaciones con el equipo multidisciplinario, cómo enfrentan las personas sus problemas. Vamos a ver que a algunas personas se les dificulta el hecho de que se peleen con otra. Hay personas que reaccionan violentamente, que son agresivas. Hay otras personas que evaden el problema y la responsabilidad. Hay otras personas que simple y sencillamente prefieren no hablar. Entonces, ¿qué conflictos o cómo es la reacción que tienen en el conflicto cuando se enfrenta una enfermera con una enfermera con un paciente y una enfermera con un médico? Y que la comunicación en la relación enfermera, paciente y equipo, ¿cómo va a sostenerse de manera equilibrada? Estas son mis variables que en un momento determinado a mí me van a servir para identificar lo que yo quiero investigar. Hicimos un análisis estadístico de esta investigación, evidentemente, y los resultados pues nos obligaron a analizar de manera detallada, o cuando descubrimos que efectivamente esto es algo propiamente emocional, es decir, que las personas no son capaces de expresar sus sentimientos, y eso yo puedo decirlo que en la gran mayoría de nosotros ocurre así. Hay personas que son de una fácil comunicación y se entiende que están tristes, se entiende que están felices, enojados, deprimidos, pero hay veces en que traemos una carga emocional muy fuerte y hay veces en que no permitimos que esta información que influye tanto en mi manera de sentirme lo podamos de alguna manera canalizar oportunamente. Como consecuencia, ante un problemita,
la reacción violenta, el afrontamiento negativo, la evasión o una actitud o una conducta inapropiada frente a las diferentes personas que tenemos a nuestro lado. Y algo que en particular me llama la atención y con todos los autores que ya leí, es que efectivamente nosotros a nivel hospitalario se nos hace promoción de muchos cursos de desarrollo personal y profesional. Vamos a ver que en la sociedad tenemos innumerables instituciones donde nos prestan ayuda, todos los centros de trabajo nos canalizan, nos ayudan o nos pretenden ayudar en este comportamiento actitudinal, pero realmente no es tanto que no haya ayuda, sino más bien que nosotros seamos capaces de comprender el fenómeno de la comunicación y que aprendamos a mejorar nuestras emociones. De esta forma se establece que todos estos cursos son meramente informativos. Ajá. No es porque no vayamos a ningún curso o que los cursos que se están implementando o toda la documentación científica que existe en torno a las alteraciones de la comunicación no sirvan, no, sino más bien a que nosotros debemos de empezar a cambiar nuestro entorno, a mejorar nuestra perspectiva, nuestras relaciones y nuestra autoestima sobre todo, que es la autoestima de donde partimos para determinar que efectivamente la influencia que tiene la comunicación sobre el clima laboral es desde cómo nos percibimos nosotros mismos y cómo percibimos nuestro entorno. Ejemplo, yo voy por la calle y yo voy a lo mejor cerca de una banqueta en donde se encuentra un perro y a lo mejor mi acción es patearlo, pero yo voy a esperar dos reacciones. La primera, que se echa a correr el perro, o la otra reacción es que a lo mejor el perro me muerda o me ataque. En el caso del ser humano, no es por comparar, aclaro, y que quede claro, el hecho de que a veces el ser humano sea más difícil en cuestión de actitudes porque nosotros como seres humanos, la gran mayoría no somos capaces de entender el comportamiento de nosotros mismos como seres humanos. En medida de que nosotros aprendamos a ser empáticos, a ponernos en la perspectiva de la otra persona y llegar a un acuerdo, creo que es la forma correcta en la que podemos establecer estos principios, que podemos establecer estos lineamientos para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y pues sí, efectivamente, todo esto es directamente proporcional al grado de satisfacción que también los centros de trabajo nos proporcionan. ¿Qué sugerimos? O la sugerencia que yo les hago personalmente a ustedes como futuras enfermeras y futuros enfermeros es que la manera más adecuada de llegar a la meta deseada en cuanto a la comunicación, ya lo mencioné, no consiste en que se avienten cursos de antropología, sociología, física, ética, etcétera, etcétera, sino que se debe lograr entender la conducta de la persona. Entiendan que la persona que tienen enfrente, ya sea su paciente, su hermana, su papá, su mamá, etcétera, etcétera, tienen sentimientos, y cuando buscan prestar o cuando buscan una ayuda por cuestiones de salud, por cuestiones de consejería, la enfermera tiene que ser una persona de mucha escucha. Y de mucha escucha porque le vamos a dar esa importancia a esas necesidades que también tenemos de comunicación. Y bueno, ¿para qué? Para que podamos mostrar actitudes afines, algo que se llama empatía y lo menciono y lo repito, positivas frente a un problema. Hay veces en que mejorando esto, nosotros vamos a mejorar la forma en la que podemos resolver conflictos de diferentes perspectivas en nuestra vida. Asimismo, también los invito a que estimulemos el desarrollo de una actitud asertiva, misma que implique ejercitar habilidades sociales que la persona posee por su naturaleza misma, permitiendo rescatar el sentido humano de cada una de ellas y de ellos. Acuérdense, nosotros valoramos pacientes, sí, valoramos signos vitales, sí, valoramos monitores, sí, pero detrás de todo esto hay un ser humano y ese ser humano necesita su ayuda. Por lo tanto, también me es grato decirles que el crecimiento personal y profesional ustedes lo van a sembrar con su esfuerzo, lo van a regar con acciones y lo van a ayudar a crecer con la paciencia y templanza, que son dos de las virtudes cardinales más importantes que ustedes
van a lograr conjuntar a lo largo de su carrera profesional. Por su atención, gracias y muy buenas noches.